Para poder hablar de las FARC, lo primero que debemos hacer es trasladarnos a Colombia, de donde es originario este grupo. Las FARC, por sus siglas, significa las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la cual tuvo su nacimiento en el sur de Colombia, en las entrañas del departamento de Tolima, en el ya lejano 1964. Fueron 48 campesinos los fundadores de este movimiento revolucionario, en donde resaltan los nombres de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Pero ¿por qué se crea este movimiento? Este movimiento fue creado debido a la inconformidad del pueblo con la clase política alta, ya que el pueblo estaba molesto de los monopolios políticos y de los abusos de los mismos. El problema principal del enojo del pueblo, en específico de los ocupantes del territorio de Marquetalia, fue el quitarle las tierras de origen al pueblo sin previo aviso y con muestras de fuerza. Esta fue la principal razón por la cual el grupo de campesinos ya mencionado se uniera y formara oficialmente las FARC. El principal objetivo que se tenía como grupo era tener una respuesta armada y frontal hacia el poder político de cual se estaba inconforme. A estos se les unió todo tipo de ciudadanos con las mismas ideas sobre el gobierno. Después se hizo oficial la primera postura política del grupo, la cual fue llamada Programa Agrario de los Guerrilleros. Pero ¿cuál fue la razón expuesta en el programa? Este fue que el levantamiento en armas es debido a que no existe una lucha política legal, pacífica y democrática por el poder del país. Esta es la expresión del pueblo hacia un gobierno opresor que no deja tener igualdades políticas ni oposiciones. Esta es una lucha política y armada, la cual es llevada por el pueblo y por el beneficio del pueblo. Las FARC fue fundada por personas sin entrenamiento militar de algún tipo, sino por personas inconformes por cómo es que el gobierno decidía sus vidas. Sin duda que este movimiento tomó una fuerza política más allá de lo previsto, ya que a más de 50 años de su fundación sigue en pie y ahora con más fuerza que nunca. También ha servido para poder promover las luchas sociales y políticas teniendo como objetivo el interés popular. Ahora hablaremos de qué es el paramilitarismo y las guerrillas. Las guerrillas, visto desde un punto militar, es un sistema de lucha armada, la cual se conforma por un grupo pequeño de comandos. Estas guerrillas tienen una distinción importante, ya que éstas trabajan en terrenos de difícil acceso y su despliegue militar es siempre en terrenos naturales, en los cuales el acceso para el que no sea parte del grupo sea sumamente complicado. Las guerrillas siempre toman ventaja de su ubicación geográfica. Las guerrillas son las cuales se enfocan en buscar las formas de lucha e imposición a un modelo político, social y económico, como en este caso las FARC, la cual se convierte en una lucha armada para luchar en contra de una corriente política en Colombia. Pero, ¿qué buscan las guerrillas? Las guerrillas buscan llegar al poder y poder cambiar los modelos políticos. Pero estos levantamientos tomaron fuerza gracias a que las guerrillas de Cuba obtuvieron la victoria e instauraron un gobierno socialista. La guerrilla como las FARC no ha podido ganar y subir al poder, pero su lucha sigue en pie. Ahora bien, ¿qué son los paramilitares o los bien llamados autodefensas? Estos son creados para combatir contra las guerrillas. Estos paramilitares surgen en Colombia y son los rivales de las guerrillas. Pero ¿qué es lo que pasa con este grupo de autodefensas? Estos grupos tratan con los mismos clientes que las guerrillas, se arman y son agresivos entre ellos, lo cual ocasiona un tiempo de extremada violencia. Al mismo tiempo que esto le da un empujón al narcotráfico, los cuales salen beneficiados de los negocios y los conflictos entre los paramilitares y las guerrillas. Los paramilitares surgen para parar la contrainsurgencia del movimiento de opositores de izquierda, pero este extremo los ha llevado a hacer múltiples asesinatos hasta ser llamados terroristas del Estado. Estos paramilitares son de ultraderecha y están en contra de las ideologías comunistas, que estas son las cuales marcan a las guerrillas. Pero ¿quiénes ayudaban a los paramilitares? Los gobiernos como Estados Unidos ayudaban a los paramilitares para que la guerrilla no pudiera llegar al poder y así instaurar un gobierno de izquierda. Los paramilitares abusaban de la corrupción, violencia y el clientelismo con los narcotraficantes colombianos. Al igual, los paramilitares usaban métodos de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos de la población. Al que se le adjudica de crear este grupo de choque y de resistencia es al presidente Álvaro Uribe, el cual buscaba a toda costa que las guerrillas no pudieran llegar al poder. Esta, sin duda, fue una arma política creada para poder cuidar las élites políticas del país. Sin duda que la violencia no curaba la violencia.
César Gaviria fue presidente de la República de Colombia de 1990 a 1994 y miembro del Partido Liberal. Su periodo de frente de gobierno estuvo marcado por el auge del narcotráfico, sobre todo por el narcoterrorismo, pero a la vez por buscar la paz con las guerrillas y desintegrar al narcotráfico. Colombia pasaba por uno de sus peores momentos en cuestiones de seguridad que acabaría desatando una crisis política. Gaviria recibió un país sin gobernanza, las instituciones se habían visto rebasadas por los cárteles del narco. La Asamblea Nacional Constituyente jugó un papel importante en la dinámica de conciliación, en la cual se disminuyeron los poderes del presidente, pero a la vez la política colombiana se abrió a la pluralidad y además se limitó el clientelismo. Ernesto Samper fue presidente de la República de Colombia de 1994 a 1998, miembro del Partido Liberal. Durante su presidencia siempre resaltó que buscaría fortalecer al Estado colombiano a través del uso legítimo de la fuerza, donde a los policías y los militares respetarían los derechos humanos, sobre todo en las zonas donde persistía el conflicto con las guerrillas, y también restauraría la confianza en el sistema judicial. Sin embargo, la presidencia de Samper estuvo marcada por el proceso 8000, el cual fue un proceso en 1995 donde se comprobó que su campaña había sido financiada por los narcotraficantes, algo que era normal a nivel regional, pero quedó al descubierto que los traficantes de drogas llegaron muy lejos. Se ordenó de la captura del exministro de Defensa, del ex tesorero de su campaña, Santiago Medina, y al exgerente administrativo de la misma, es decir, a tres de las personas más cercanas a Samper durante las elecciones de 1994. En el 2012, durante el gobierno de Santos, este conflicto llegó a su punto máximo. Tanto el gobierno colombiano como las FARC se dieron cuenta que estaban en un estancamiento doloroso. Las FARC se vieron rebasadas por las Fuerzas Armadas del gobierno colombiano y ya habían gastado muchos recursos materiales y humanos, los cuales no les habían dado resultado en la búsqueda de su objetivo, por lo que decidieron abrirse al diálogo por la paz de manera formal. Finalmente, las FARC se convirtieron en un partido político llamado Fuerza Alterna Revolucionaria del Común, el cual sigue siendo de ideología marxista-leninista. El acuerdo que alcanzó con el gobierno colombiano en La Habana le aseguró 10 escaños garantizados en el Congreso para representar y luchar por sus intereses políticos y sociales.